Empezamos el culto hace un ratito, faltaba más de la mitad de la iglesia, ahora casi que estamos todos. Quiero saludar, porque ellos no estaban aquí antes de los anuncios. Quiero saludar a dos hermanos que están visitándonos a nosotros hoy. ¿Me dijo tu nombre? A Aníbal y su esposa, Yaima. Ellos están visitándonos por primera vez, ellos son de Brandon. Encontraron la iglesia en el internet y están visitándonos acá hoy también. Así que también tenemos otra visita, sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Mío? Sí. Sí. Juniel. Ok, Dios te bendiga también, mi hermano. Gracias. ¿Hay alguien más que llegó después que tuvimos los anuncios? Sí, mi hermano Joan está aquí ahora con su bebecita. Y Silvia también llegó después ahí. Ya ustedes saben. Ustedes saben. Mi preocupación ayer en la noche era precisamente que no nos acordáramos que hoy cambiaban la hora. Y yo creo que a algunos les pasó eso, ¿no? Sí, verdad. Bien, vamos a seguimos el libro de los Génesis, libro de Génesis, capítulo 14. Ay, se asustó. Se asustó seguro, ¿verdad? Imagínate. El libro de los comienzos, capítulo 14. Hemos estado estudiando el libro de Génesis por ya algún tiempo, ¿verdad? Hemos avanzado muchísimo en el libro de Génesis. Más adelante vamos a tomar otro libro de la Biblia para estar hablando un poco de este libro, de este otro. Pero todavía hoy estamos aquí con Melquisedec, un tipo de Cristo. Y precisamente Melquisedec, decimos que es un tipo de Cristo. Hay una asignatura que estudiamos, los que predicamos, etcétera, llamada hermenéutica. No tiene nada que ver ni con cosmonáutica, ni con aeronáutica, ni tiene nada que ver con eso. Más bien es interpretación de la Biblia. Y dentro de las reglas que se estudian en esta asignatura, tenemos la numerología, tenemos la tipología, entre otras cosas que estudiamos ahí en la hermenéutica. Y estudiamos también algunas cosas que el Señor pues pone como símbolo de otras, como por ejemplo el agua es símbolo de pecado, símbolo de la ira de Dios, etcétera, entre otras muchas cosas que se estudian. Y podemos llamar tipo aquello que se relaciona bien estrechamente con otra cosa. Por ejemplo, podemos decir que Melquisedec se relaciona con Cristo. Por ejemplo, también llamamos tipo al arca de Noé. Podemos decir que el arca de Noé es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el arca de Noé flotó sobre las aguas, que vimos que era también símbolo del pecado y de la ira de Dios, y salvó a Noé y a su familia y a los animales en aquel tiempo. Podemos decir que es un tipo de Cristo la serpiente que levantó Moisés en el desierto, porque todo el que miraba a la serpiente podía obtener la salvación de la mordedura de las serpientes venenosas aquellas, entre otros tipos de Cristo. Pero vemos que, por ejemplo, el arca salvó a la humanidad, la serpiente salvaba a los hebreos que eran mordidos, pero en ningún momento en la Biblia se nos dice que Melquisedec salvó a alguien. La Biblia no nos dice eso. Entonces, ¿por qué razón es que Melquisedec o por qué decimos que Melquisedec es un tipo de Cristo? Fíjense ahí en las palabras. Si ustedes van a Hebreos capítulo 7, habla acerca de la tipología que tiene Melquisedec con Cristo, y habla precisamente que fuese hecho semejante al Hijo de Dios. Y vamos a estudiar hoy por qué razón podemos decir que Melquisedec es un tipo de Cristo. Bien, podemos decir también que un tipo de Cristo es Isaac, el hijo de Abraham, que casi que fue sacrificado allá en la colina, ¿verdad? Pero ¿por qué Melquisedec es un tipo de Cristo? ¿Se han preguntado si todos los tipos que le he puesto delante de alguna manera se relacionan estrechamente con Cristo? Bien, sucede que Melquisedec tiene
un profundo sentido en el cual nosotros vamos a ver por qué decimos que es un tipo de Cristo. Pero vamos a orar primero. Señor bueno, grande y todopoderoso, te damos la gloria, oh Señor, y te damos la honra, Padre Celestial, por permitirnos, Dios mío, en este tiempo exponer tu palabra. Señor, te rogamos que pueda ser, Dios mío, de gran enseñanza para tu pueblo, y que tu pueblo pueda, Dios mío, saber no las cualidades de Melquisedec, sino las cualidades tuyas, Señor, porque tú eres grande, eres sublime, Señor, eres exaltado, y nuestros corazones, Señor, tienen un profundo sentido, Dios mío, de agradecimiento a ti. Y por esa razón, Dios mío, es que estamos aquí hoy celebrando tu grandeza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi amada iglesia, podemos decir que Melquisedec es un tipo de Cristo. Si ustedes analizan el texto ahí en el capítulo 14, se nos hablan dos cosas importantes acerca de Melquisedec. Dos cosas importantes que hablan mucho acerca de él. Primero, su nombre y el cargo que tenía. Dos cosas importantes acerca de Melquisedec. Fíjense para que ustedes vean. Melquisedec y su nombre significa, yo siempre estoy haciendo énfasis en los nombres de la gente. Cuando estamos presentando a algún niñito algo, o cuando conozco a alguien y me dice su nombre, trato siempre de ir allá a buscarle el significado para ver lo que significa. Y yo siempre le digo, mira, tu nombre significa esto. Y así. Y Melquisedec, su nombre, traducido del hebreo al español, lo que significa es rey de justicia. Pero también tenía un cargo, tenía algo que lo distinguía, y es que era rey de Salem. Y esto significa en el español rey de paz. Estas dos cosas distinguieron en ese momento a Melquisedec, que era rey de justicia, pero que también era rey de paz. Bien, entonces podemos poner a Cristo ahora sobre la mesa y decir, bueno, Señor, ¿por qué decimos que tú eres un tipo es decir, ¿por qué decimos que Melquisedec es un tipo de Cristo? Bien, vamos a analizar, porque el único rey de justicia, grande, sobre todo poderoso, justo, la Biblia dice que fue justo en todo, el único. Porque nosotros, como hemos visto antes, muchas veces creemos que somos justos, ¿verdad? Si vamos ahora mismo, cualquiera de nosotros, a una corte, delante de un juez, y le preguntamos al juez, mira, yo quiero que tú me examines, yo quiero que tú analices mi vida, yo he hecho esto y esto y esto, y el juez te va a decir, mira, tú no eres culpable de nada, a ti no te vamos a condenar por nada, porque tú no eres, tú eres una persona, según la ley de los hombres, una persona justa, ¿verdad? Pero la justicia de la que estamos hablando ahora no es una justicia que es para caerle bien a los hombres. No es una justicia para agradarle a los hombres. Es una justicia para alcanzar misericordia. Una justicia que es para alcanzar gracia delante de Dios. Es diferente. Porque la justicia que Cristo pone en la iglesia, en el creyente, es una justicia para salvación. Y ahí es donde está la diferencia. Decimos que Melquisedec era rey de justicia, pero vemos a Cristo como rey de toda la justicia. Si usted lee, por ejemplo, mi amado hermano, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ustedes trajeron sus Biblias ahí, ¿verdad? Ahí me encanta escuchar las Biblias hojeándose ahí en sus bancos, porque es bueno estudiar la Biblia. Es bueno que usted pueda mirar lo que dice la palabra de Dios, sin estar en ningún momento pues pensando en dónde va a ir a comer después. Vamos a pensar en eso después que terminemos el culto, pero ahora vamos a pensar en comer aquí la palabra de Dios. Vamos a pensar en alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Ya alguno lo tiene? Primera de Pedro 3, 18. ¿Alguien lo tiene, por favor? Que lo lea. Mire, cuando ahí dice el justo por los injustos, eso quiere decir algo bien importante. Eso me está dejando saber que yo soy un justo, injusto, y Cristo es el justo. Entonces, lo que está queriendo decir ahí el pasaje es que Él tuvo que morir en mi lugar, porque yo no soy justo. Porque para llegar delante de Dios,
yo necesito ser justo. Pero como no soy justo para salvación, todo lo contrario, soy pecador y todo lo demás. Porque ¿quién aquí pues no ha cometido pecados? Todos hemos cometido pecados. Dice la Biblia así. Quizás tú estés diciendo, bueno, pastor, yo no cometo pecados. Yo soy una persona justa, ¿verdad? Yo voy de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Yo soy una persona tranquila. Yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Al contrario, pastor. Quizás usted esté pensando así ahora mismo. Al contrario, pastor. Yo lo que hago es bien a todo el mundo. Yo siempre estoy haciendo, mire, hermano, no se trata de las cosas buenas que usted hace. Porque como dije en una ocasión hace un tiempo atrás, en Isaías se nos dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Todas están sucias. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas pensando en algo más. ¿Saben por qué? Porque el pecado imputado de Adán, el pecado que venimos arrastrando desde el principio, viene de nuestra carne, la ley del pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y necesitamos ser justificados para llegar a la presencia del Señor. El hermano Elías ya se aprendió de memoria la ilustración que siempre le pongo a la iglesia. Si yo pudiera agarrar el televisor y ponerlo ahí en su mente, conectar su mente ahí al televisor y poner toda su vida lo que usted ha pensado, lo que usted ha hecho, ¿usted me dejaría poner su mente ahí y conectarla al televisor? Usted saldría corriendo cuando venga quizás uno, el primer arrestado, y usted dice, bueno, patica, ¿para qué te quiero? Y usted agarre por la puerta más afuera y aquí no viene más. Muchachos, si ahí me ponen ahí toda la vida, todo lo que yo he hecho me lo ponen ahí. Si he pensado mal del pastor, ahí lo van a poner. Si he pensado mal del hermano, ahí lo van a poner. Si he hecho cosas que nadie sabe que he hecho, ahí lo van a poner. Mi esposa se va a enterar de cosas que yo he hecho que no podía hacer. Entonces todos de alguna manera hemos cometido un pecado. Y estamos quitados de la gloria de Dios, dice Romanos. Entonces, mi amado hermano, necesitamos justicia. Pero justicia no de los hombres. Justicia de Dios. Y encontramos en Cristo el Rey de justicia que nosotros necesitamos para hallar esa oportunidad con Dios. Su justicia es la que viene sobre nosotros. Su justicia es la que nosotros necesitamos. Dice, el justo, Él, por los injustos, nosotros. Pero también dice que el nombre de Melquisedec, el cargo que tenía Melquisedec, en este caso, era rey de paz o rey de Salem. En este caso, la antigua Jerusalén, que después vino a ser la nueva Jerusalén, y todo aquello que fue fundada, grandísima, majestuosa, la que conocemos hoy también, Jerusalén, que significa ciudad de paz. Es decir que también encontramos ahí otra cosa con la cual comparar a Cristo. Y vamos entonces a Isaías y encontramos que Jesucristo es el príncipe de paz. El único que puede traer la oportunidad de paz de nosotros con Dios es Cristo. El único que puede darnos la oportunidad de tener paz con Dios es Cristo. No hay nadie más. Ni el cura, ni el papa, ni el pastor, ni el diácono. Nadie sobre esta tierra murió por ti en una cruz para darte paz con Dios delante de Él. Nadie pudo hacerlo. El pastor es buena gente. El pastor usa corbata, habla bonito, el pastor dice cosas buenas, el pastor lee la Biblia, pero el pastor no fue el que murió por ti. Ni el diácono murió por ti. Ni ninguno de los apóstoles murió por ti. Ni la iglesia, unidos en Cristo, murió por ti. El único que puede alcanzar y darte paz para con Dios es Cristo Jesús. Ese sí es el príncipe. Él es el rey de paz. Por eso decimos que Melquisedec es un tipo de Cristo, porque se nos muestra de esta manera: rey de justicia y rey de paz. De esta manera pues establecemos esta comparación, es decir, a través de los nombres de Melquisedec, o del nombre de Melquisedec y de su cargo, podemos decir que es un tipo de Cristo.
También podemos decir, o decimos que este hombre es un tipo de Cristo también por lo que él hace. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que el hombre hacía? Mire, si ustedes leen ahí la Biblia, más adelante, 14, 18, a veces no estoy leyendo yo la Biblia de aquí porque se me tengo que usar el proverbio ya, y a veces no lo uso. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Pero me llama la atención que dice ahí que no solamente era rey de justicia y rey de Salem, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. Otra vez mencionamos que es rey de Salem y mencionamos entonces que en este caso era sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, por las cosas que Melquisedec hacía, podemos decir que él es un tipo de Cristo. Por ejemplo, Jesucristo es rey sobre todas las naciones. Él es el dueño, dice que todo fue creado en él y para él. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Encontramos eso en Juan capítulo 1, versículo 1. Por tanto, encontramos que Cristo es el creador de todas las cosas, de todo lo que tú puedes ver, pero también de lo que tú no puedes ver. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que los ángeles son seres que no fueron creados. Los ángeles todos fueron creados. Todos, sin excepción de ninguno. Fueron todos creados. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, podemos decir que el Señor Jesús es el dueño y Señor de todo. Hace poco yo estaba leyendo acerca de Thomas Edison y las cosas que Thomas Edison proclamó como suyas. No sé si conocen quién es Thomas Edison. Fue el que inventó la bombillita de luz. Él inventó la bombilla de luz y automáticamente él proclamó que su invento era suyo. Así, por ejemplo, como Nikola Tesla, su bobina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los inventos, pues, tienen alguien que reclama que son suyos. El que hace una música, pues aquí pone, pues esta es, la letra es de fulano. Si alguien inventó una música, dice, bueno, la música es de Mengano. Y reclaman así los derechos de autor. Nosotros reconocemos que es primera vez en una iglesia, le cuesta trabajo. Solo con su papá y todo, pues sí, le cuesta trabajo. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Señor, bueno, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa hoy. Y Señor Dios Todopoderoso, te pedimos por estos bebés, Señor. Son bebés, Señor, te rogamos por ellos. Para que tú calmes, Señor, ese llanto. Para que tú logres calmar, Señor, esas lágrimas, Dios mío, que vienen. Sabemos, Señor, que muchos de estos niños, Señor, muchas veces llegan a la iglesia con problemas, Dios, con dificultades. Dios mío, vienen con otro tipo, Dios mío, de educación. Señor, te rogamos por ellos. Porque sabemos, Dios mío, que a veces la iglesia, Dios Santo, es difícil para ellos. Dios, te rogamos en esta hora, mi Padre Celestial, que tú bendigas también a su papá. Para que tú le des la paciencia, Señor, con ellos. Ayúdanos también a nosotros como iglesia, Señor, a rodearlos y orar por estos niños, Señor. Y estos, Dios mío, están entre nosotros y te damos gracias. Te damos gracias porque pueden estar aquí con nosotros. Pero te pedimos por aquellos, Señor, que no han tenido ni tan siquiera la oportunidad de ir a una iglesia y de tener un encuentro contigo. Señor, te rogamos una vez más por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pues nos encontramos que el Señor Jesús es el autor de todas las cosas sobre la tierra. Así como Thomas Edison inventó su bombilla, como Nikola Tesla inventó su bobina, como los cantantes ponen como se le dice aquí, el copyright a las canciones y a la música, pues el Señor pone su inicial en todas las cosas.
Es muy difícil que el hombre pueda crear o inventar algo lejos de la voluntad de Dios. Muchas veces el hombre ha intentado de crear otra vida, que si los clones, que si no sé qué, que si para acá, que si para allá, pero todo lo que hace es tomando de lo que ya fue creado. Dios dijo sea y fue hecho. Dios es el rey de toda la creación. Cuando nosotros hablamos del Señor como rey, podemos pensar en lo siguiente: bueno, ¿eres rey de qué? ¿Rey de qué? Cuando aquí en la iglesia decimos Señor, ¿Señor de qué? ¿Usted se ha puesto a pensar en de qué cosa eres rey, de qué cosa Él es Señor? Porque si usted se pone a pensar en eso, usted se va a dar cuenta fácilmente de por qué también el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y la razón es la siguiente: muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios: Señor, permite que esto me suceda. Señor, yo quiero que tú me ayudes. Señor, yo quiero que tú me pongas. Señor, yo quiero que tú me lleves. Pero su mente, su corazón está lejos de decirle realmente: tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el dueño de mi corazón. Tú me creaste, pero no solamente, sino que tú también me redimiste. ¿Saben lo que significa redención? La redención es cuando alguien compra algo por un precio. Jesucristo compró por el precio de su sangre tu vida y la mía. Y hoy yo soy redimido. Ya yo no soy esclavo del pecado, ya yo no soy esclavo de la maldad, ya yo no soy esclavo de nada de eso. Porque Jesucristo me compró y me ha hecho libre. La gloria sea a mi Dios. Esta mañana hablábamos allá arriba acerca de esto. Si somos pecadores o no somos pecadores. ¿Saben qué? Cristo me compró por el precio de su sangre. Y ya yo no soy más el pecador aquí. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Y esa es la bendición, hermano, que tiene reconocer a Cristo como Rey y Señor en mi vida. Él es Rey y Señor precisamente. Si ustedes leen en Juan capítulo 18, versículos 36 y 37, usted va a leer, dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Dice el 37, Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Miren, iglesia, entre nosotros existe un mundo espiritual. Y Jesucristo es Rey de ese mundo, pero es Rey también de nuestro mundo. Y Él es dueño y Señor de todo. Es lo que les he estado diciendo hasta aquí. Yo quiero que tu iglesia te concentres en esto. Si tú vas a decirle Señor, dile Señor por las razones correctas. Porque Él verdaderamente es el dueño de tu corazón. Y cuando tú reconoces a Jesús como Señor, usted va a comenzar a cambiar muchas cosas. Porque cuando alguien se enseñorea de una persona, esa persona tiene que entregar todo lo que es. Cada área, cada esfera de mi vida está en las manos del Señor. Toda, mi matrimonio, mi familia, mi vida, mi trabajo, todo está en las manos de mi Dios. El Señor es el dueño y Señor de todo lo que yo soy. ¿Has reconocido tú a Cristo como Rey y Señor de tu vida? Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22. Dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todo a su iglesia. Es decir, a nosotros. Él es el dueño y Señor también de su iglesia. Y no hay nadie que escape de la autoridad y del poder de Jesucristo. Nadie puede escapar del poder y del señorío de Jesucristo. También encontramos que Él es sacerdote. ¿Qué es lo que es un sacerdote? Es alguien que intercede por las demás personas. Alguien que hace un trabajo, sobre todo un trabajo, ¿cómo es que se dice? Espiritual. Bueno, no espiritual, no. Religioso. Un trabajo religioso por otra persona. En este caso, dice aquí la palabra que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué la Biblia nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo? Había muchos otros dioses inventados que realmente no eran dioses, sino que eran simples ídolos. Y de los ídolos ustedes saben que ninguno tiene vida, sino que los ídolos son adorados y que los ídolos tienen a alguien más detrás. Y ustedes saben quiénes tienen los ídolos detrás, ¿verdad? Al mismo Satanás, que quiere entretener la mente de nosotros hoy para que nosotros no miremos al Dios Altísimo. Porque bien sabe Satanás que cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el autor de nuestra fe, amado hermano, vamos a tener muy pocos ojos para mirar a un muñequito. Es como un ejemplo que le pongo también a la iglesia. Si tú llegas a un trabajo, pones una aplicación para un trabajo y te dan la oportunidad de ser el secretario, oiga bien, te dan la oportunidad de ser el secretario del mismísimo dueño de una compañía, del que pone el dinero, del que pone todo, del que la inventó, del que la maneja, y te dan la oportunidad de ser el secretario o la secretaria del gerente, del que está por debajo, ¿verdad? ¿A quién tú le servirías? ¿De quién tú quisieras estar más cerca? ¿Del dueño y señor o del otro por debajo? Pues yo quisiera estar cerca del dueño. ¿Y usted? Entonces yo no voy a poner en mi vida ningún tipo de ídolos. En mi vida no hay ídolos. Mis ojos miran a Cristo. Mi vida mira a Cristo. Porque Él es el único que puede interceder delante del verdadero Dios por mí. No hay otro que pueda interceder delante de Dios por mí. La palabra que aparece en griego como interceder en tunjano, esta palabra muestra cómo es que alguien puede hablar en favor de alguien delante de otra persona. Es decir, por ejemplo, tú nunca has ido a alguien y le has dicho, mira, yo vengo de parte de fulano que me dijo que tú me podrías ayudar a hacer esto. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Entonces, esta otra persona, este intermediario, es el intercesor. Entonces, decimos que Cristo es el intercesor entre nosotros y Dios. La misma palabra dice en Juan 14, 6, dice de esta manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el camino. Melquisedec tenía los oficios, pero Cristo es el que es. Él es el verdadero intercesor. Él es el rey. Entonces podemos decir que Melquisedec es un tipo de Cristo también, por lo que hace, por su oficio en este caso. Y también podemos decir que Melquisedec es un tipo de Cristo precisamente por su origen. Y usted va a decir, bueno, aquí no dice nada del origen, precisamente por eso. Porque fíjense cómo habla aquí de Melquisedec. Voy otra vez aquí, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo. Y usted puede seguir leyendo por ahí para abajo y no le va a decir nada más acerca de Melquisedec.
Un hombre del cual no se menciona ni familia, ni padres, no se menciona ni descendencia, no se menciona absolutamente nada de Melquisedec. Solamente que era rey de Salem, se llamaba Melquisedec, le ofreció a Abraham pan y vino, y Abraham le ofreció a él los diezmos de todo lo que tomaron de los reyes aquellos. Nada más acerca de Melquisedec. Y entonces podemos decir que no tenía ni padre, ni genealogía, no teniendo ni principio de días, ni fin de vida. Tampoco se menciona la muerte de Melquisedec. Nada de esto se menciona. Creemos que el hombre pues nació de una mujer y tenía un padre, pero no lo menciona. Dios decidió, cuando inspiró a Moisés aquí a hablar de Melquisedec, a dejarlo todo de esta manera. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos comparar a Melquisedec con Jesucristo. Es decir, que su sacerdocio permanece para siempre, así como el sacerdocio de Jesucristo, porque Cristo es eterno. No tiene principio de días, ni tiene final en sus días. Él es eterno. Y la gloria sea a mi Dios Todopoderoso por eso. Porque hay mucha gente que piensa que Jesucristo nació cuando nació ahí de María. Y no. Encontramos a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Encontramos a Cristo orándole a Dios, diciendo: Señor, muéstrame, déjame esta gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así dice Jesucristo. Entonces encontramos a Jesucristo antes de que el mundo fuese. Encontramos a Jesucristo antes de que María lo pariese allá en Belén. Encontramos a Jesucristo antes de que toda la creación fuese dicha por la palabra de Dios. Entonces encontramos que Cristo es eterno. Podemos decir que Melquisedec es un tipo de Cristo porque también se asemeja a Cristo con respecto a que no tiene un principio, no se sabe de dónde salió, ni sabemos cómo terminó. Algo perpetuo. Dice la Biblia ahí en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, otra vez leemos, porque me encanta ese pasaje. Ese es un pasaje que me aprendí de memoria de una manera que... pero se los voy a leer. Juan capítulo 1. Dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la palabra de Dios. Nada de lo que ha sido hecho. Es decir, que Cristo tiene un lugar también en la creación. Encontramos que Melquisedec es un tipo de Cristo por tres razones. En primer lugar, mi amada iglesia, Él es un tipo de Cristo por sus nombres. Melquisedec, Rey de Justicia, y también Rey de Salem o Rey de Paz. Encontramos que Cristo es Rey de todas las cosas. Es Cristo Rey de Justicia y es Cristo Rey de Paz. Encontramos que Melquisedec es un tipo de Cristo también por lo que Él hace. Es decir, porque es sacerdote y porque es dueño y señor de todas las cosas. Y podemos decir que Melquisedec es un tipo de Cristo por su origen, porque no sabemos el origen de Melquisedec, pero el origen de Cristo es eterno. Encontramos que la iglesia hoy conoce precisamente que si quieres justicia, solamente la puede dar en Cristo. Y tú, amigo, si quieres salvación, solamente puedes encontrarla en Cristo. ¿Por qué razón? Porque eres el único que puede llevarte delante de Dios justo y sin mancha. Él puede presentarte delante de Dios justo y sin mancha. El único camino a Dios es Él. El único que tiene la oportunidad, la potestad, la autoridad de imputar su justicia en ti, ese es Cristo Jesús. Él es el dueño y Señor de todo. Él es el camino al Padre. Y también
es eterno. Me llama mucho la atención que su iglesia le alaba, su iglesia le exalta, no solamente porque nació allá en Belén, no solamente porque murió en la cruz del Calvario, sino porque Él resucitó. Y yo busco esa resurrección. Porque Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la promesa que tengo yo en mi corazón. Porque este cuerpo puede morir mañana. Este cuerpo puede dejar de funcionar mañana. Pero yo estoy seguro que en Cristo yo voy a resucitar. Porque si el mismo que dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar, puso su vida y murió por mí. Pero no solo eso, sino que resucitó al tercer día y lo hizo, tiene poder y potestad para también darle resurrección a la mía. Yo creo eso y por eso estoy aquí hoy, alabando y glorificando el nombre del Señor Dios Todopoderoso y hablando de esta verdad. Vamos a orar. Señor, bueno, te damos las gracias, Dios mío, en esta hora una vez más, Dios Santo, por darnos la oportunidad, oh Dios, de exponer tu palabra. Señor, gracias porque ha sido palabra tuya. Señor, porque es tu verdad. Porque creemos, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros. Y creemos, Dios mío, que tú eres Rey de justicia, que tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor, delante de Dios. Y porque tú eres eterno. Dios mío, en esta eternidad, Señor, tú has querido, Señor, mostrárnosla a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mío, y hoy queremos, oh Padre Santo, asirnos más, abrazar más estas grandes verdades de que tú eres justo, Señor. Y queremos esa justicia para dar gracias, Señor, delante de Dios. Señor, gracias por esta verdad. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, porque tú intercedes por nosotros. Y mi Dios, en esta hora te estamos pidiendo que aquellos que todavía no han hecho una decisión firme, Señor, por ti, no han hecho una decisión, Señor, de estar en tu justicia, no en la justicia de los hombres, porque la salvación no es por obra, sino por fe. Y por fe en ti, Señor, por confiar solamente en ti. Y Padre Celestial, que puedan en esta hora, Señor, abrir su corazón, puedan abrir sus vidas, Señor, a ti y entregártela a ti, Señor, para que tú seas el dueño y Señor de todos. Por cuanto tú has creado todo, Señor, por cuanto tú también, Señor, has dado tu vida por nosotros. Porque de tal manera amaste, Señor, a este mundo, que has dado tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga, Señor, vida eterna. Encontramos estas verdades, Señor, en ti. Y creemos, Dios mío, que todo el que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Oh Padre Celestial, qué grandes y qué lindas verdades tenemos en tu palabra. Señor, permite que estas verdades sean implantadas en el corazón de alguien, Señor, que todavía quizás no te tiene, que no tiene la seguridad de la salvación, que no te tiene en su vida. Dios, te pedimos que tú hagas la obra, Señor, en esta hora, a través de lo que tu siervo ha estado hablando, Señor, a través de lo que Melquisedec nos deja saber, Señor, siendo un tipo de Cristo. Porque es de ti de quien queremos hablar, no es solo de Melquisedec. Señor, que usted es el dueño y Señor de nuestras vidas. Y a ti adoramos y a ti servimos, solamente a ti, oh Señor Jesucristo. En el nombre de tuyo oramos, Señor, en esta hora. Amén. Iglesia, yo invito a que usted esté puesto hoy ahí de pie. Yo quiero que usted, a través de este canto, usted medite cómo honrar más a Dios, cómo entregar más y más tu vida al Señor. Y aquel que todavía no ha hecho una decisión por Cristo pueda decirle: Señor, a ti rindo mi vida.